Muy bien, en este tercer y último video lo que vamos a ver será el último caso de factorio que nos toca ya en esta unidad. Ya les había dicho que vamos a ver hasta este caso de factoreo nada más. Van a quedar pendientes dos más, pero vamos a llegar hasta acá nada más porque ya tenemos delante nuestro también otra unidad, que es la unidad número 3, así que bueno, esta semana estaremos culminando ya con la unidad número 2. Y para terminar, como os digo, vamos a ver este último caso de factorio, que es la suma o diferencia de potencias de igual grado, ¿sí? Fíjense que aquí me habla de suma o diferencia y que ese binomio va a tener, ambos componentes van a tener el mismo grado. Para poder ordenar todo esto, fíjense que aquí está en estos dos casos, cuando tengo una suma y cuando tengo una resta en el binomio. Y a su vez, cada uno de estos tiene los casos para los cuales el exponente sea impar o el exponente sea par, ¿sí? Fíjense que aquí para la suma tenemos esos dos casos, para la resta también lo tenemos. Bien, aquí fíjense que en el caso que sea una suma y que las potencias sean iguales, y en este caso cuando la potencia sea impar, creo que vamos a estar en el mejor de los casos. Por eso he decidido dar un ejemplo para este y luego explicar ya para el caso en donde el exponente sea par. Cuando el exponente sea impar, fíjense que, y recordemos también cuando nosotros veíamos la división de polinomios, que luego cuando queríamos nosotros corroborar de que la división estaba bien, hacíamos una prueba mediante una fórmula en donde decía que el dividendo era igual a el divisor por cociente más el resto. No sé si se acuerdan, esa era la prueba para poder saber si la división estaba bien efectuada. Este sería el dividendo, sería igual a divisor por cociente más el resto. Pero como en este caso se trata de un binomio que tienen sus potencias iguales, quiere decir que el resto va a ser igual a 0. Entonces, como el resto va a ser igual a 0, lo vamos a sacar de acá porque, repito, como tenemos la misma potencia, el resto va a ser 0 cuando nosotros efectuemos la división. Bueno, si ustedes pueden observar, aquí nos está quedando una forma factorizada ya porque yo voy a tener un producto de dos polinomios, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que para poder factorizar un polinomio o un binomio de este tipo, yo voy a acudir a esta formulita, donde el divisor, yo puedo decir que puede ser la base de este binomio, solamente la base que va a tener cada uno de sus componentes. Fíjense que aquí tomo la componente X y la componente A para formar el binomio, y es como que saco de alguna manera esas exponentes, los exponentes n los estoy sacando y solamente estoy dejando las bases, ¿sí? X, A. De esa forma yo puedo armar un binomio que para mí va a ser el divisor, ¿sí? Siempre relacionamos con esta fórmula. Y aquí me dice que si yo multiplico por el cociente, me tiene que dar nuevamente esta expresión. Entonces, ya tenemos el divisor, tenemos el dividendo, que sería en este caso, fíjense que es lo mismo que tenemos acá, este vendría a ser el dividendo, que va a ser igual al divisor por el cociente. Lo que aquí nos estaría faltando averiguar sería cuál sería el polinomio cociente. Ahora vamos a ver cómo determinamos el cociente y lo vamos a hacer mediante un algoritmo o un procedimiento que ustedes ya conocen. Lo vamos a hacer en este caso aplicando la regla de Ruffini. Sí, podemos hacerlo también aplicando la división, el algoritmo de la división, pero para hacerlo más rápido y más sencillo vamos a aplicar para este caso
el algoritmo de Ruffini, ¿sí? O el método de Ruffini. Aquí está expresado en forma simbólica o en forma general. Vamos a ver mediante un ejemplo cómo quedaría o cómo determinamos, mejor dicho, nosotros el cociente, que sería el polinomio que nos estaría faltando. ¿Sí? Una vez que encontremos nosotros el polinomio cociente, ya estaríamos factorizando de alguna manera este binomio de igual grado, porque estaríamos ya frente a un producto de factores, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo encontramos el cociente mediante Ruffini. Recordemos que acá dijimos que teníamos que poner cada uno de los componentes la base. Fíjense que aquí tenemos que encontrar a ver si son iguales los exponentes. Fíjense que tenemos x a la quinta, entonces aquí tendremos que tener también a la quinta, ¿sí? Un número elevado a la quinta. Bueno, entonces puedo yo deducir que ese número o esa base sería el número 2, porque si yo multiplico 2 a la quinta, me estaría dando 32, ¿sí? 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 y por 2 es igual a 32. O sea que la base es 2, me quedaría x a la quinta, ya expresado en forma de potencias, me quedaría más 2 a la 5. Como estoy frente a una suma de monomios de igual grado, es lo que tenemos acá, ¿sí? Suma de potencia de igual grado o de exponente de igual grado, entonces quiere decir que voy a poder aplicar todo lo que estaba explicando recién, ¿sí? Tenemos el mismo grado. Ahora esto lo puedo escribir así, coloco solamente la base de cada componente, sería x más 2, y me estaría faltando determinar el cociente, ¿sí? El resto ya sabemos que va a ser 0 porque tienen el mismo exponente, y ahora lo vamos a determinar mediante Ruffini. Voy a borrar un poquito por acá, lo voy a hacer mediante Ruffini. Fíjense que este sería el divisor, entonces aquí pasa cambiado de signo. Y fíjense que aquí yo voy a tener x, o puedo observar acá directamente, yo tengo que completar para los términos donde carezca o no exista el grado. Voy a poner 1 porque tiene coeficiente 1, x a la quinta. Luego vendría x a la cuarta, no lo tengo, entonces completo con 0. X al cubo tampoco, x al cuadrado tampoco, x a la 1 tampoco. Y aquí colocaría el 32. Bueno, lo que estoy haciendo es dividir este polinomio en el divisor que lo tengo acá. ¿Sí? Aquí le voy a colocar, este sería el divisor. Bueno, voy a realizar Ruffini, voy a calcular, aquí me da menos 2, más 4, menos 8, más 16, fíjense que aquí me va a quedar menos 32, que como les decía, quiere decir que el resto va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto me va a dar 0, que esto es el resto. Y bueno, acá ustedes ya sabían cómo armar este polinomio que me da como cociente. Recordemos que se reduce un grado, entonces aquí me va a quedar x a la cuarta menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x y más 16. Listo, ahí ya encontré yo el cociente para esta división, ¿sí? Entonces eso me quedaría acá, x a la cuarta y todo lo demás, ¿sí? Todo lo que yo tengo acá me quedaría acá. No lo voy a copiar para no estar perdiendo tiempo, pero ya sabemos que
lo estaría expresando a este polinomio de igual grado, lo estaría factorizando porque estaría frente acá a un producto de dos factores, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo factorizar este tipo de polinomios. Bueno, revisen este video varias veces hasta que se entienda si es que se perdieron un poquito por acá. Y ahora vamos a analizar lo que sigue. Esto estuvimos haciendo para el caso en el que los exponentes sean impar, que ese estaríamos frente al mejor caso, como le dije recién. Y ahora cuando yo estoy frente a un polinomio, pero que tiene sus exponentes pares, fíjese que aquí tengo el caso donde tengo x a la sexta por x a la, más a la sexta. Y aquí en este caso solo voy a poder resolverlo, solo lo voy a poder factorizar si es que puede ser que sean pares, pero si tengo por ejemplo exponente 6 en el cual yo lo puedo a su vez expresarlo de esta forma, fíjense, x al cuadrado elevado al cubo. Fíjense que si yo multiplico 2 por 3 me vuelve a dar 6, o sea que no estoy alterando nada. Aquí también lo voy a desglosar de esta forma, a al cuadrado elevado al cubo. Si yo multiplico nuevamente me va a quedar a la sexta, entonces no estoy cambiando nada. Fíjense que lo único que hice fue desglosar esta potencia en 2 para poder llevarlo nuevamente a una potencia impar, ¿sí? Como está elevado al cubo, estoy nuevamente frente a este caso. Porque si yo tuviese acá x a la cuarta y a la cuarta, ya no podría aplicar eso. ¿Sí? Eso que quede claro. Cuando n es par, por eso me dice que lo puedo considerar como múltiplo de un número impar, o sea, de una potencia impar. Como dice en este caso que al desarmar esta potencia me quedó una potencia impar, entonces puedo trabajar nuevamente con esto. Pero repito, si yo tuviera x a la cuarta más a la cuarta, no podría aplicar de ninguna manera, ¿sí? Bueno, fíjense que aquí como sí se puede, lo voy a considerar este x cuadrado como la a y esta a cuadrado como la a. ¿Sí? Lo que está dentro del paréntesis lo voy a tomar como, me olvido que hay una potencia, lo voy a tomar como a y aquí como b, supongamos, ¿sí? O como x y como a nada más, sin la potencia. Entonces de esa forma, yo fíjense que acá nuevamente pongo x cuadrado más a cuadrado, que sería el caso para el parecido al que yo tengo acá. ¿Sí? Repito, porque yo lo tomo a x y a la a, ignorando en este caso que tiene el cuadrado y el a cuadrado. O sea que lo tomo como un todo para poder luego aplicarlo, porque aquí me va a quedar una potencia impar en estos dos casos. Entonces acá fíjense que ya no voy a poder aplicar Ruffini para poder factorizar, para poder encontrar el polinomio cociente como dice en el ejemplo anterior. Y aquí no me va a quedar otra de encontrar el cociente mediante la división, ¿sí? Recordemos que esto ya está encontrado. Este sería el cociente de la división, este sería mi divisor. Y como el divisor hay una potencia, ya vimos nosotros que no se puede aplicar Ruffini cuando tenemos como divisor un polinomio de grado mayor a 1. Entonces vamos a tener que dividir, ¿sí? Vamos a dividir este polinomio que tengo acá, lo voy a dividir con este otro polinomio, ¿sí? O sea que voy a tener x a la sexta más a la sexta. Y lo voy a dividir, obviamente que acá voy a tener que, esto viene a ser un número, ¿no? Recordemos que esto va a ser un número. Entonces supongamos que este sea, para que no se marean un poco, supongamos que acá yo tenga, qué sé yo, a ver, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. ¿Sí? Esto representa a un binomio con el mismo grado, ¿sí? Porque acá voy a tener 2 elevado a la sexta. Bueno, eso lo voy a completar con ceros, como hice con Ruffini, pero lo voy a tener que dividir por x al cuadrado más a al cuadrado, ¿sí? O sea, por el divisor, que es lo que tengo acá.
¿sí? Entonces realizo la división y voy a obtener de esa forma el cociente que tengo acá. Y ya dejaría factorizado este polinomio. ¿Sí? Entonces, repito para repasar, cuando tengo impar la potencia, puedo aplicar Ruffini. Cuando tengo par, no siempre voy a poder hacer esto. Tengo que considerar que si yo desgloso la potencia en 2 y el exponente superior me queda impar, voy a poder proceder. Si no, no voy a poder hacerlo. ¿Sí? Supongamos que tengo aquí la cuarta, voy a tener que desarmarlo como x a la 2 sobre, x al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado nuevamente. O sea que me va a quedar una potencia par, por lo que no voy a poder aplicar todo lo que vengo explicando hasta acá. Bueno, sé que al principio un poco confuso, como les digo, revisen varias veces el video para que se termine entendiendo. Y ahora vamos a el caso cuando el polinomio sea una diferencia. Acá se procede exactamente de la misma forma. Fíjense que lo único que va a cambiar va a ser el signo y nada más. ¿Sí? Aquí tengo el polinomio divisor y luego lo puedo aplicar mediante Ruffini porque tengo una potencia impar. ¿Sí? Pero aquí, cuando es negativo, yo tengo la ventaja que tengo el otro caso de factoreo, que es la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Aquí ya puedo aplicar o puedo recurrir a otro caso de factoreo que no podía hacerlo acá porque dijimos que no existe la suma de cuadrados. ¿Sí? El caso de factoreo era la diferencia de cuadrados. Entonces, como acá me va a permitir factorizarlo mediante la diferencia de cuadrados, fíjense que cuando la potencia sea par, yo voy a poder expresarlo como me indica acá. ¿Sí? Voy a considerar que esto es una diferencia de cuadrados, por lo que la base, nuevamente yo diría que sería x al cuadrado, era lo que yo recién le estaba marcando, que para la suma no se puede hacer. Acá también estaría desarmando yo la potencia en 2, ¿sí? Potencia de potencia, estoy aplicando esa propiedad acá. Entonces esto vendría a ser mi primera componente y esta mi segunda. Si es una diferencia de cuadrado, fíjense porque está acá elevado al cuadrado, entonces esto me va a quedar como x al cuadrado, lo considero como un todo, a lo que tengo acá dentro del paréntesis, x al cuadrado más a al cuadrado. Eso me decía el caso de factoreo, justamente de diferencia de cuadrados, que lo puedo expresar de esta manera. Ya sabemos que la diferencia de cuadrados, esta sería la forma de factorizarlo. ¿Sí? Lo tomo como un todo. Y eso es lo que yo tendría aquí. Fíjense, esto es lo que yo tengo acá. Y a su vez, aquí como nuevamente me queda una diferencia de cuadrados, entonces yo a esto que tengo acá, ya lo expreso nuevamente como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Sería esto que yo tengo aquí arriba. Y esto me queda acá. ¿Sí? Esto es una diferencia de cuadrado, entonces lo puedo volver a factorizar y me quedaría ya en esta factorización, me estaría compuesto por 3 factores. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Revisen varias veces el video y estaremos en la clase del día lunes.